Nunca debí decir su nombre, pero ese día ninguno de los dos pensó que pasaría algo. Marcos y yo aceptamos un trabajo de topografía en el norte de Chile, en una zona de los Andes donde los caminos ya no aparecen en los mapas normales. No era una zona peligrosa por altura o clima. El problema, según la gente del lugar, era otro. Antes de irnos, más de uno nos repitió lo mismo, con un tono serio que no encajaba con lo que decían. No digan nombres allá arriba, ni entre ustedes. Y si escuchan que alguien los llama, no contesten. Marcos se rió apenas salimos. Dijo que eran supersticiones viejas, historias para asustar forasteros. Yo pensé lo mismo. O al menos quise pensarlo. No porque creyera en algo raro, sino porque la forma en que lo decía no parecía broma. Subimos durante horas. El camino se volvió piedra suelta, grietas, tierra seca. Llegamos al punto donde íbamos a montar el campamento a media tarde. Lo primero que noté fue el silencio. No era el silencio normal de la montaña. Era parejo. Como si nada estuviera fuera de lugar, pero tampoco del todo vivo. Montamos la tienda, bajamos los equipos y empezamos a revisar los primeros mojones. Trabajo normal. Cinta, nivel, coordenadas. Todo mecánico. Todo conocido. Si no fuera por el silencio, habría sido un día cualquiera. Fue mientras revisábamos un punto que lo dije. Ahí está el punto 3, Marcos. Nada pasó. Ni sonido raro, ni viento, ni eco extraño. Marcos ni siquiera reaccionó. Siguió escribiendo y después se burló. ¿Viste? Nada. Puro cuento. Yo me reí con él. De verdad. En ese momento, no sentí miedo. Si algo, sentí alivio. Pensé que ya estaba, que habíamos comprobado que no pasaba nada. Seguimos trabajando, y ahí fue cuando las cosas empezaron a sentirse ligeramente mal. No de golpe. No de forma obvia. Cosas pequeñas. Detalles que uno normalmente ignora. Una piedra que juraba haber dejado a un lado del mojón, ahora estaba un poco más cerca. No encima, no movida de forma imposible. Solo distinta. Marcos dijo que seguro la pateamos sin darnos cuenta. Después, al medir otro punto, noté que el terreno sonaba diferente bajo mis botas. El mismo tipo de roca, pero el sonido no cuadraba con el peso ni con el paso. Como si el suelo devolviera el ruido con un retraso mínimo. No lo dije en voz alta. Seguimos. A eso de las 5, el ambiente empezó a ponerse incómodo. No hostil, incómodo. El aire estaba quieto, pero las sombras parecían desplazarse apenas. Nada que pudiera señalar con el dedo y decir, eso está mal, pero suficiente para que dejáramos de hablar tanto. Marcos también lo notó. No lo dijo directamente, pero empezó a mirar alrededor con más frecuencia. A revisar 2 veces los equipos. A quedarse callado entre medición y medición. Mientras armábamos la tienda para la noche, escuchamos algo que nos hizo mirarnos. Nuestros pasos. Pero no exactamente. Caminábamos sobre la roca, y 1 o 2 segundos después, el mismo ritmo volvía a escucharse, más lejos, desordenado. No era eco. El eco no se comporta así. Marcos frunció el ceño. Debe ser la quebrada, dijo. Asentí. Era una explicación suficiente. No buena. Suficiente. Esa noche cenamos sin hablar mucho. No por miedo. Más bien porque cualquier conversación parecía romper algo. El silencio se sentía atento. Como si el lugar estuviera esperando que hiciéramos algo más. Nada pasó. No hubo ataques. No hubo figuras. No hubo voces. Pero cuando me acosté, tuve la sensación clara de que el monte ya sabía cómo nos movíamos. Cuánto tardábamos en levantarnos. Cómo sonaban nuestros pasos. Cómo hablábamos cuando creíamos estar solos. Y yo había sido el primero en decir un nombre en voz alta. Eso fue todo el día 1. Al amanecer, cuando despertamos, algo ya nos estaba observando.
El segundo día empezaron los sonidos. No eran ruidos fuertes, no eran golpes ni gritos, eran cosas pequeñas que no cuadraban. Pasos, por ejemplo. Pasos que sonaban demasiado parejos para ser de una persona caminando en piedras. Tac, pausa, tac, pausa, siempre con la misma distancia entre uno y otro. Marcos me dijo que seguramente era un animal moviéndose entre las rocas. Yo asentí, pero los animales no caminan midiendo el ritmo. También estaban los ecos. Si hablábamos bajo, el sonido regresaba, pero no igual. Volvía tarde, como si hubiera tomado un camino más largo del que debería, y a veces regresaba incompleto. Decías una frase y lo que volvía eran solo las primeras sílabas, estiradas, como si alguien hubiera decidido que el resto no era importante. Una tarde, sin pensar, corregí uno de esos ecos. Dije algo como, no, eso no fue así, en voz baja. Marcos me miró de inmediato. No dijo nada, pero su cara me lo dijo todo. Habíamos roto otra regla. Esa noche casi no dormimos, no porque pasara algo grave, sino porque no pasaba nada. El silencio era demasiado estable. No cambiaba, no subía ni bajaba. No había esos ruidos de fondo que uno espera en la montaña. Era como si alguien hubiera bajado el volumen general del mundo y lo hubiera dejado ahí, fijo. Al tercer día, empezamos a notar patrones. No sé cómo explicarlo sin que suene absurdo, pero era como si el lugar estuviera copiando nuestras rutinas. Si salíamos a medir a cierta hora, algo se movía después, siempre con retraso. Nunca antes, nunca al mismo tiempo, siempre después. Si nos deteníamos, eso también se detenía. Si retomábamos la marcha, lo mismo. No nos seguía. Eso es importante. No se acercaba. No había persecución. Era más bien como ensayo. Como si estuviera aprendiendo cuándo hacer qué cosa. Marcos fue el primero en decirlo en voz alta. Dijo algo como, esto se siente como cuando alguien te mira trabajar para aprender cómo lo haces. Me reí nervioso y le dije que estaba exagerando. Pero yo sentía lo mismo. Ese día, mientras ajustábamos el trípode para una medición larga, escuchamos algo nuevo. No fue un sonido fuerte. Fue una pausa. Una pausa donde no debía haberla. El viento se detuvo de golpe, pero no volvió de inmediato. Se quedó detenido unos segundos más de lo normal. Y en ese espacio vacío, escuché algo parecido a una respiración, pero sin esfuerzo. Como si alguien estuviera probando cómo suena respirar ahí. Marcos levantó la cabeza y me miró. No hablamos. No hacía falta. Esa tarde, mientras anotábamos datos, Marcos cometió el error. Fue una sola vez. Una frase corta. Estábamos revisando un punto anterior y él dijo mi nombre. Solo una vez. Normal. Sin énfasis. Como lo habría dicho en cualquier otro lugar. Nada pasó. No hubo reacción inmediata. No hubo eco raro. No hubo sonido extraño. El mundo siguió igual. Y eso fue lo peor. Porque si algo hubiera pasado, aunque fuera algo pequeño, habríamos tenido una referencia. Pero no pasó nada. Era como si el lugar hubiera tomado nota y hubiera decidido no usar esa información todavía. Esa noche, el ritmo cambió. Los sonidos empezaron a repetirse, pero con variaciones. Pasos que ya no eran exactamente iguales. A veces el segundo paso tardaba un poco más. A veces menos. Como si estuvieran ajustando el intervalo. Lo mismo con los ecos. Ya no regresaban incompletos, regresaban casi bien. Casi. En un momento, escuché algo que me heló la sangre. Fue una frase. No un nombre. No una palabra clara. Era más bien la estructura de una frase. La cadencia. El subir y bajar del tono. Sonaba como cuando alguien intenta hablar un idioma que no domina del todo. No entendí qué decía, pero entendí cómo lo decía. Marcos también lo escuchó. Lo sé porque dejó de escribir y se quedó quieto, con el lápiz suspendido en el aire. Después de unos segundos, siguió escribiendo como si nada.
pero ya no volvió a hacer chistes. A partir de ahí, empezó a reaccionar sin darse cuenta, a girar la cabeza cuando escuchaba ciertos sonidos, a esperar después de hablar, como si esperara respuesta. Yo lo notaba y no decía nada, porque si lo decía, lo hacía real. Y yo no quería hacerlo más real de lo que ya era. Una madrugada me desperté porque alguien caminaba alrededor del campamento. No cerca, no lejos, a una distancia constante, siempre la misma. Caminaba, se detenía, caminaba otra vez. Nunca completaba un círculo, siempre se detenía antes, como si supiera exactamente hasta dónde llegar. Quise despertar a Marcos, pero no lo hice, porque me di cuenta de algo horrible. El ritmo de los pasos coincidía con el ritmo de nuestra jornada. Trabajo, pausa, trabajo, pausa. Estaba copiándonos. Al amanecer, Marcos me dijo que había soñado algo raro. Dijo que en el sueño alguien decía mi nombre, pero lo decía mal. No mal pronunciado, mal usado. Como si lo dijera en un momento en el que no tenía sentido decirlo. Me preguntó si yo había dicho su nombre mientras dormía. Le dije que no. Seguimos trabajando, porque eso es lo que uno hace. Porque mientras trabajas, sientes que todavía tienes control. Pero ya estaba claro que algo nos estaba midiendo. No con ojos, no con intención humana. Nos medía con tiempo, con repetición, con corrección. Y lo peor de todo es que no parecía tener prisa. Al cuarto día, nos dimos cuenta de algo que antes nos había pasado desapercibido. Marcos ya no se movía como si estuviera solo. Ya no esperaba a que yo lo hiciera primero. Empezó a responder instintivamente a cosas que yo todavía estaba procesando. Yo medía un punto y él ajustaba la cinta antes de que yo pudiera darme cuenta. Yo hablaba de una marca de referencia y él ya estaba anotando la siguiente, aunque yo no hubiera terminado de decirlo. No era consciente. Lo veía en su cara. Esa parte del cerebro que normalmente controla el reflejo humano estaba anulada. Había algo más controlando sus movimientos. Ese día no escuchamos nada nuevo. Bueno, nada evidente. Todo parecía normal. Hasta que de repente, al revisar un plano en el que habíamos trabajado la tarde anterior, vimos algo extraño. Los trazos que habíamos hecho nosotros tenían leves variaciones. No mucho, apenas notables. Pero las líneas, que deberían ser rectas, tenían una desviación de unos pocos centímetros. No podía ser error humano. Cada línea desviada coincidía con algo que yo había hecho mal días antes. ¿Tú moviste la cinta aquí?, le pregunté a Marcos. No. ¿Por qué? No sé. Esto no estaba así ayer. Se quedó callado un rato. Luego solo dijo, es como si alguien hubiera aprendido cómo lo hacemos y lo repitiera. Yo asentí. No necesitaba más palabras. Lo habíamos confirmado. Algo nos estaba observando, aprendiendo, adaptándose. Esa noche, mientras preparábamos la cena sobre las piedras, algo me hizo girar la cabeza. Entre los montículos de roca había un movimiento, muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para que mi instinto gritara, «¡Está ahí!». No había ruido. No había sombra clara. Solo algo que parecía moverse en los límites de la visión. No perseguía. No atacaba. Solo estaba. Esperando. Midiendo. Aprendiendo. Al principio quise gritar, decirle a Marcos que se quedara dentro de la tienda, pero sabía que no haría diferencia. El tiempo que tardáramos en reaccionar era tiempo que la cosa ya había usado para observar. El quinto día, cometimos otro error. Estábamos revisando coordenadas, yo leía los números y él anotaba, y yo dije su nombre por accidente. No había razón. Solo salió. Nada inmediato. No hubo sonido extraño. No hubo eco raro. Pero Marcos se detuvo. Miró hacia la montaña de un modo que nunca le había visto. No era miedo. No era curiosidad. Era alerta. Total. Se quedó unos segundos, escuchando el aire, el silencio, cualquier señal que yo no podía percibir.
Y entonces, casi como un tic, movió la cabeza hacia la derecha y dijo, «Tenemos que cambiar el orden de los puntos». ¿Qué? Es mejor hacerlo distinto. Algo nos está midiendo. No me quedó más que asentir. Eso ya no era paranoia. Lo que fuera que estaba ahí, estaba adaptándose, y nosotros teníamos que adaptarnos también. Ese mismo día, mientras yo levantaba un mástil de referencia, escuché algo nuevo. Un chasquido leve, rítmico, que imitaba mis pasos sobre la roca. Pero no era exactamente igual. Había un desfase de medio segundo. Pequeño, casi invisible, pero suficiente para que supieras que no era natural. Miré a Marcos. Él estaba parado un par de metros más allá, tomando notas. No se inmutó. Yo tampoco dije nada. Ambos sabíamos que si lo mencionábamos en voz alta, le daríamos información. Durante la tarde, el ritmo se volvió más claro. Cada sonido extraño que aparecía parecía seguirnos, pero no nos molestaba. No atacaba. Solo aprendía. Cada vez que hacíamos algo, lo replicaba de alguna manera, con variaciones. Al sexto día, hubo un momento que me hizo sentir como un idiota. Estábamos descansando, y yo movía una piedra para ajustar un equipo. Sonó un chasquido. Le dije a Marcos, «Mira eso». Él giró la cabeza. Nada visible. Solo silencio. Y entonces, de repente, escuché un segundo chasquido, a pocos metros, detrás de nosotros. No me atreví a mirar. Marcos sí. Lo vi girar lentamente, y sus ojos se abrieron un poco más. Solo dijo, «Está cerca. No sé cuánto puede tardar». Yo quería salir corriendo, pero sabía que no había lugar a donde correr. No había trampa, no había escondite. Solo esa montaña inmensa, y nosotros, y alguien o algo que estaba aprendiendo todo lo que hacíamos. Por la noche, la cosa cambió otra vez. Aprendió a esperar. Aprendió a sincronizarse con nuestra respiración, nuestro movimiento dentro del campamento. Cada crujido de la madera, cada paso sobre la nieve, parecía estar siendo registrado, evaluado, repetido. Marcos me confesó que sentía que ya no controlábamos la situación, que habíamos dejado de ser los observadores. Ahora éramos el objeto de estudio. El séptimo día, la altura, el cansancio y la constante sensación de que alguien medía cada movimiento nos pasaron factura. No hablamos mucho, solo trabajábamos. Mirábamos al cielo, mirábamos la montaña, cualquier cosa que no fuera hacia los límites del campamento. Y aún así, lo sentíamos, siempre. Aprendió nuestra cadencia, aprendió nuestros silencios, aprendió a esperar justo después de que hablábamos, justo antes de que hiciéramos algo. Aprendió a estar sin estar, y nos obligó a adaptarnos sin darnos cuenta. Y allí, en ese silencio, supe que no nos perseguía ni nos atacaba. Solo nos estudiaba. Solo aprendía nuestros nombres, nuestras rutinas, nuestras pausas. Y eso, más que cualquier ataque, más que cualquier grito, nos hacía sentir vulnerables. Porque sabíamos, en el fondo, que no había forma de adelantarse a algo que estaba aprendiendo a vivir a nuestro ritmo. Al octavo día, algo cambió en el aire. No era frío, ni viento, ni nada físico. Era una presencia que se sentía más consciente. No era amenaza, no era ataque, pero tampoco podía ignorarla. Estábamos revisando un punto de referencia, yo marcando las coordenadas, Marcos midiendo alturas. Y de repente, escuché algo, un sonido que no había oído antes. No era eco de mis pasos ni de la roca, ni un animal. Era mi nombre. Lo dije en voz baja como para comprobar que no estaba delirando. Roberto. Nada, solo el viento. Y luego, otra vez, más cercano. Roberto. Giré. No había nadie. Marcos estaba concentrado en su tarea. ¿Lo oíste?, le pregunté. Sí, dijo, sin mirar. Lo sabía que pasaría. No supe cómo interpretarlo.
No había miedo en su voz, solo resignación. Como si esto fuera parte del trabajo que hacíamos, aunque ninguno de los dos entendiera exactamente qué era. A partir de ese momento, cada cosa que hacíamos parecía provocar una reacción inmediata. Movíamos una piedra, y el silencio se rompía con un crujido a 10 metros, imitando nuestro ritmo, nuestra cadencia. Colocábamos una estaca, y un golpe sordo resonaba detrás, como un eco que no existía. Intentamos ignorarlo, concentrarnos en nuestro trabajo. Pero la sensación persistía. Alguien o algo conocía cada uno de nuestros movimientos. Había aprendido a esperar. Había aprendido a medirnos. Y nos estaba mostrando que nos entendía mejor que nosotros mismos. Marcos finalmente se detuvo. Miró alrededor y dijo algo que me heló. Está sincronizado con nosotros. Todo lo que hacemos, lo sabe antes que nosotros mismos. Yo asentí porque era cierto. Incluso nuestra respiración parecía estar registrada, seguida, evaluada. No podía explicar cómo, solo lo sentía. Cada pausa, cada movimiento, cada error, cada ajuste, se repetía. No de forma exacta, sino con pequeñas variaciones. Como un estudiante que aprende, pero aún no domina del todo. Llegó la tarde y decidimos dejar la topografía por un momento, ir a un pequeño campamento que habíamos improvisado cerca de un valle seco. Ahí, entre piedras y arena, algo pasó que nunca olvidaré. Marcos había dejado caer un cuaderno al suelo, sin querer. Yo me agaché a recogerlo, y escuché algo detrás de mí. No un ruido común, un suspiro, casi como si alguien hubiera exhalado, lento y medido, justo después de que yo lo hiciera. Marcos, dije, sin girar todavía. Sí, murmuró él con la voz baja. Está aprendiendo todo. No, no del todo. Me giré, nada visible, solo el valle seco, las sombras alargadas por el sol que bajaba. Pero lo sentí. Algo nos estaba observando, sí, y entonces entendí. No nos atacaba porque no necesitaba hacerlo. Cada uno de nuestros movimientos, cada decisión, cada respiración, le daba todo lo que necesitaba. Esa noche, dormimos poco. Colchones sobre piedras, mantas que apenas cubrían el frío de altura. Yo estaba despierto, escuchando, intentando entender. Cada crujido, cada golpe, cada sombra me hacía girar la cabeza. Pero nunca había un ataque. Solo presencia. Solo aprendizaje. Cuando finalmente amaneció, decidimos volver a la ciudad. Habíamos terminado el trabajo, aunque no del todo. No importaba. Lo más importante era salir de ese valle. Mientras caminábamos hacia el camino de regreso, escuché otra vez mi nombre. Esta vez más suave, más cercano, pero no humano. No giré. No hice nada. Solo seguí caminando, con la sensación de que aquello nos había entendido completamente. Aprendido. No éramos presa, no éramos amenaza. Solo éramos un experimento involuntario de alguien que existía más allá de la comprensión. Nunca hablamos de eso después. Nadie creería que algo así podía suceder. Marcos y yo nos quedamos con la certeza silenciosa de que, en algún lugar de la montaña, había alguien o algo que conocía nuestro nombre, nuestros movimientos, incluso nuestras pausas, y que lo haría para siempre. Nunca volvimos a la zona. No había necesidad. No había ataque, ni razón. Solo respeto y miedo. El miedo de saber que no siempre podemos ser los que observan. A veces, solo a veces, somos los que estamos siendo medidos. Y eso, más que cualquier monstruo, cualquier sombra o cualquier sonido, fue lo que nos cambió para siempre.